Ready to work. Ya. La ceja, saluda, hola. Buenas noches, amigos. Lo que nuestro amigo La Ceja quiso decir es un fuerte saludo a todos y este es su programa favorito, El Vado. Con nosotros tenemos a el Dr. Vaca. Buenas noches. Al Sensei Falken. Buenas noches. Y a un servidor, Kemuel. ¿Y La Ceja? Y La Ceja. Hoy vamos a hablar de un tema bastante chido. Hoy vamos a hablar de Warcraft. Como hemos venido diciendo aquí, el correteadito y el que está bien experimentado en el tema es La Ceja. Entonces va a ser el programa de La Ceja hoy. La Ceja te aconseja. Esa es otra cosa. Pero aquí la idea es, ¿qué tan divertido fue Warcraft? ¿O qué cambió Warcraft en sí? Porque fue un juego que hizo época varias veces. Danos un contexto. ¿Qué es Warcraft? Warcraft es la guerra de... No, el arte de la guerra. Hecho en la guerra. Hecho de la guerra. Artesanía de la guerra. No, pero Artesanía de la guerra. Recuerdito de la guerra. ¿de dónde surgió Warcraft? Así en sí, no sé. Güey. Iban dos tipos y dijeron, esto está chido, y hicieron un juego. Ahí te Más va. sin embargo, la creadora es Blizzard. Exacto. Compañía. Y es una compañía que, bueno, ahorita ha pegado con otros juegos. De hecho, tuvo un renacimiento con Overwatch. Sí, y... No, pero bueno, ahorita... Es un fenómeno esa madre. Ajá, pero sí es un fenómeno. Pero ya estamos hablando de Activision. Y la verdad... Tiene razón. Se ha ido... La fusión. Desde que se fusionó hasta el mismo Warcraft degradó su calidad. Y muchos desarrolladores al momento que se unieron salieron porque no les gustaron la forma de Activision. Pero bueno. ¿De Warcraft o de World of Warcraft? De World Porque of son Warcraft. dos juegos distintos, ¿no? Sí, pero es que Warcraft siguió la línea. Entonces, Warcraft es la marca. Y todo todo es... Sí, pues es la marca. Es la propiedad intelectual. Es la tiene propiedad razón. intelectual. ¿Y de qué es la historia de Warcraft? es de... Principalmente... ¿Es un mundo medieval? No, es de los titanes. Entonces se supone que este lugar es un lugar muy poderoso a nivel universal en el universo. Y todos... ¿Quedó claro? A huevo, cabrón. Marico, el que no lo crea. Entonces llegó Sargeras y se chingó a los otros titanes. Pero ¿Quién es como Sargeras, Franco? Sargeras es el titán más chingón. Es algo parecido a los titanes de... ¿De la mitología griega? Algo así. Entonces, pero Sargeras se dio cuenta que están los dioses malos, oscuros. Entonces, como los dioses oscuros pueden corromper hasta los mismos titanes, lo que quiere hacer es que este lugar que es tan poderoso, que ya tuvo cierto nivel de corrupción, no se corrompa. Y lo que él quiere hacer es con demonios destruir la oscuridad, porque los demonios no son tan malos como oscuridad que existe en el universo. Espérate, pero aguanta. Básicamente Lucifer. ¿No? No mames. No, A ver, entonces... ponle orden, güey. Pero, porque mira, me es que- estoy haciendo Entonces, pelotas. primero existían los titanes. Sí. Los titanes crearon demonios. No, los demonios se crean solitos a partir del maná o de la energía de la magia Energía mágica. que no es clara, que está del lado de la oscuridad. Ah, ok, Es- entonces hay dos energía. magias. Sí, Y hay seres de la luz. sí. Y esos son los celestias, seguramente. No, son cuando entras a la ciudad de los estos, ¿cómo se llama? Pero bueno, es que nos estamos Desviando. Sí, Desviando. Porque ahorita nuestra única referencia real de Warcraft es la película que platicamos en el primer podcast. En esa habíamos visto humanos y orcos. Ajá. Porque realmente si nos queremos poner a resumir toda la Mitología de Warcraft, vamos a tardar muchísimo. He visto canales de YouTube que han intentado hacer eso y son videos largos. Pero no son tan chidos como nosotros, güey. Ese es el problema, güey. No, sí se avientan el Lord of World of Warcraft. Búsquenlo en YouTube.
Y fácil te avientas 3 o 4 fines de semana Madre, viendo eso. Y con los Dragoners, Arguera, lo nuevo, lo de Pandayan. Básicamente es un mundo medieval donde se centra, es una guerra por un mundo muy similar al de nosotros, donde diferentes razas inspiradas en mitología tolkiana tienen lugar. Pero lo importante de World of Warcraft o Warcraft en sí, es que lo que habían sacado desde 1994 hasta el 2010, con las expansiones, todos sus juegos de Warcraft son un éxito o fueron un éxito. ¿Qué tipo de juego eran? Al principio eran de estrategia. El Warcraft 2, una joya. El primero que podía seleccionar 12 monitos al mismo tiempo. No es el 1, ¿no? No, el 1 solo puede seleccionar 4. Que era lo estándar. Era lo estándar. ¿Por seleccionar a qué te refieres, güey? ¿A las unidades así con el mouse? Sí, con el O mouse. sea, ¿solo puedes agarrar 4 soldados? 4 soldaditos y llevarlos en grupos de 4. Era horrible. Sí me acuerdo de eso, pero no me acuerdo del número. Yo Sí. no. Yo No me ya acuerdo vi- del 2. Yo el 2 sí lo jugué, pero... yo el 12 los conozco, pero por StarCraft. Que portaron. Básicamente es Warcraft en el espacio. Pero... Vamos a darle forma a esto, si no nos vamos a empezar a divagar bien, cabrón. Sí, pero entonces todo surgió... Ahí crece Warcraft 3. Exactamente. Warcraft 3 es malo, es bueno, pero tal vez no pegó tanto como el 2, o sí pegó. Sí El pegó con Warcraft madre, 3, güey. pero... Bueno, pues ¿sabes cuál era el pedo? La compu para que corriera esa madre. En aquella época... Sí, estaba bien sí, pesado, sí, estaba bien güey. pesado. De hecho, ese fue el primer juego de estrategia en tiempo real que fue con modelos en 3D, güey. O sea, de AAA me refiero. Porque sí había otros juegos que eran en 3D, pero eran más chiquitos, pues, las empresas más chiquitas. El Warcraft 3 fue el primerito que sacó ya modelos 3D. Como para estrategia en tiempo real. Pues, Pero- está bien pesado, güey. Pero a partir de Warcraft 3, podríamos decir que es la clave, la piedra angular para los juegos modernos. De ahí inicia, de los eventos de Warcraft 3 inicia World of Warcraft, ¿no? World of Warcraft, Dota, podríamos decir que parte de... Ah, claro. Lo que dice la ceja y ahorita lo dejamos seguir. Es básicamente con estos dos juegos de estrategia nace todo lo de... Bueno, el lore de Warcraft se empieza a expandir a otro tipo de juegos. Lo que decía el Dota, que es básicamente... Es un nuevo género. Es que un salió nuevo a género. partir de los juegos de... Sí. Que es tipo League of Legends, De que hecho, también es muy al famoso. revés, güey, más bien. League of Legends es como el Dota. Nació sí, primero sí. el Dota, que es básicamente un ¿cómo le llaman estas chingaderas? Tiene un nombre especial ese género. Ay, no sé, pero... Se me fue el nombre. Surgió de un mod que hicieron para Perfecto. World of Warcraft. Y Para jugaron Warcraft 3. nosotros. Warcraft, exacto. Y de ahí, ya ahora sí, nace World of Warcraft, que es un multiplayer masivo en línea. Ahora, multiplayer masivo en línea de rol, ¿no? Básicamente. Sí. Ahora, los eventos, como decía la ceja, empiezan en la guerra de humanos contra orcos, que es, digamos, el contexto. Como decía hace rato Kemuel, pues es un contexto medieval. Donde, pues, vamos, básicamente los humanos vivían contentos y felices con sus armaduras bonitas, De repente llegan unos cabrones que eran super mamados, enormes, que se llamaban orcos. Y empezaron a ver pleito, ¿no? Por territorio. Digamos que es en Surgen de la general. nada y los empiezan a atacar. Y ese de la nada es lo que empezaba a platicar la ceja, todo el desmadre de los demoníacos y demás, y de ahí empezamos como que ahora sí, un poquito ya más en orden la Vienen historia, de ¿no? un mundo alterno, ¿verdad? Sí. Es un mundo alterno. De hecho se acaba su mundo, ¿no? Creo. Y por eso están como que buscando otro mundo donde vivir, ¿no? Se supone que ya empieza Es el juego. correcto, es correcto. Ujú. Para Precisamente- mayores referencias, remítase a la película. No, la película se queda... Hay 2 libros de lore que se pueden comprar sí, en madre. Amazon y va a salir un tercero. Están muy buenos, búsquenlo en Amazon. Vale la pena porque ahí te explican todo esto de los titanes, de los mundos, te explican las armas que pasaron, la magia. Los héroes, ¿qué pasó con los héroes? De hecho, con los héroes dicen muy poco. Porque ¿A poco? son Solo los muy- héroes son de los juegos. Ah, claro. tienes razón. Exactamente, no son específicos, es tanta la historia, Ujú. no tan pesada como la historia de los Señores de los Anillos. No.
Es que es diferente, ¿no? Sí, es que El Señor de los Anillos es que se centra en personajes. Y a mí algo que me desespera del lore de Warcraft es que no se centra en un personaje por capítulo, sino es la historia del mundo. Sí, exacto, es del mundo. Y a diferencia del Tolkien, que pues sus libros, el protagonista es Frodo, y los otros secundarios, Gimli, Aragorn, Bilbo, Frodo. O sea, tienes donde que reflejarte. Pippin, Merry. Y en Warcraft no hacen eso porque en teoría el héroe es el jugador. Sí, algo así. Sí. Y ahí es donde empieza la plática de Warcraft, ¿no? ¿Por qué decíamos que queríamos platicar de World of Warcraft? Primero que nada, porque es un fenómeno social. Exactamente. Pero fue un parteaguas. Sí. Es post World of Warcraft y pre World of Warcraft. Sí. Nunca había habido tantas personas jugando al mismo tiempo. O tan adictos. Sí, no, te lo cuestiono. Te lo Pero- cuestiono. Hay muchos juegos del mismo estilo de multiplayer online, coreanos, con muchos coreanos y japoneses muriéndose por ello. Pero fueron ya después. Sí, güey. Sí. No. ¿O con cuál, güey? A ver. Black Desert, me vas a decir ahorita. ¿Cuál? Black Desert. Ay, cabrón, no. Está chido, pero No sé, no lo conozco. Pues, o sea, el hecho fue que personas que normalmente convivían en un sótano jugando rol análogo, el clásico, Análogo. Dígase, ¿en papel? de pronto se encontraron en una alternativa con la cual podían convivir con miles de personas al inicio y millones ya después. Totalmente de acuerdo, güey. Y yo me acuerdo, bueno, cuando empezamos, lo chido era que lo primero que hacías es ¿dónde nos vemos, güey? Porque habían servidores, ¿no? Ese era el primer. Madre. Este era un pedo. Un pedo porque era nuevo. Y era como decir, vamos a Querétaro y te veo en el Conín, no te veo, y ahí vas y no traías carro, vas en bici. ese es en el tiempo de Vainiria. Sí, precisamente eso iba al principio. Y lo chido de ese principio es que precisamente con la novedad y demás, o sea, era bien interesante. Nos vemos allá y vamos a hacer, ¿cómo se llama? Misiones, ¿no? Los quests. Y lo chingón era precisamente que en esos quests finalmente podías vivir tu aventura. ¿Por qué? Porque pues, finalmente tú creabas un personaje donde, y aquí es donde empezamos a aterrizar un poquito más las ideas. Tenías una vida, realmente era una vida alterna. Sí, era una vida alterna. Sí. Y era difícil porque cualquier monito te mataba en ese entonces. El juego era muy difícil y no tenías referencia porque era tan grande el juego que en ese momento el internet también aquí en México no existía ni tanta información. No, ni en Estados Unidos también apenas estaban empezando a investigar todo. O sea, y ahí en ese momento realmente fue la nueva frontera, era como el viejo oeste. Exactamente. De hecho sí, güey. De hecho ahí sí. como tú no sabías, realmente el PvP era muy divertido. Espera, antes de llegar al PvP, güey. ¿Cómo lo jugabas? Todavía antes, güey. O sea, lo que hicieron todavía más para hacer un poquito el sentido de pertenencia es las facciones, que eso era bien importante. Acuérdate que había una facción que era la de los humanos y la de los orcos, aunque no necesariamente tenías que ser un humano. ¿Con qué me refiero? Por ejemplo, los aliados humanos eran obviamente los humanos, los enanos, Elfos. Los elfos y los gnomos. Bueno, por al principio estaban los gnomos, sí, ¿verdad? Sí, siempre han Pero estado los Y del Night, otro, los Night Elf. Cabe mencionar que en Warcraft hay muchos elfos. sí, hay varios tipos de elfos. Y la primer tipo de elfo con los que pudiste jugar eran unos moraditos. Digamos que eran la parte afroamericana de los elfos. ¿Eran los negros? Primer chiste racista. No, déjate de eso. Los trolls, güey. No mames. Bueno, esa era la otra facción. Justo eso donde íbamos. De hecho, chacales, los Night Elf vienen de los troles. ¿Cómo? Es una larga historia. Están en los libros. Léala. También es una mutación del troll. Ajá, ¿Sí? es una raza alterna. Ok. Bueno, entonces le decíamos, hay facciones, ¿no? Entonces hay humanos y hay ¿cómo se llama? Y la parte de los orcos, ¿no? Y lo chingón de eso es que el mapa realmente estaba dividido en digamos, en ciudades de cada facción. Entonces lo chingón era que podías viajar a diferentes lugares con diferentes
digamos, climas habían. No, la primera vez que llegabas a la ciudad grande. Claro, a Orgrimmar. Realmente era como